buenas noches, Maxi. ¿Cómo anda usted? José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, siguiendo muy de cerca, ¿no? Los días previos a las elecciones, la economía tiene como su temperatura muy particular y con varios indicadores que aparecen como luces amarillas al menos, ¿no? Sí, sobre todo porque sigue la tasa de interés muy elevada. Hoy el dólar subiendo pese a esa tasa de interés. Muchas quejas de los bancos en el sistema financiero que no terminan de entender el apretón monetario que hizo el gobierno. Caputo, que sale en el stream de Carajo, ahora lo vamos a contar en un ratito, a decir que no se van a mover de esta política porque se cayó la demanda de dinero y bueno, hay que asegurarse la estabilidad cambiaria, es decir, dando a entender que está preocupado porque el dólar no se mueva. Milei que ha ratificado eso, pero al mismo tiempo es cierto que hay mucha evolución política. Fíjate lo que está pasando en este momento en el Senado. Ahí estamos viendo las imágenes de Senado TV. Hoy el Senado hace un rato le volteó 5 decretos a Milei. 5 decretos directamente ya están dados de baja, decretos de los desreguladores, ¿no? Los decretos que había firmado Milei a instancias de Federico Sturzenegger. La eliminación de Vialidad Nacional, INTA, organismos dentro del Ministerio de Economía, todo eso se cayó y con una abrumadora mayoría, ¿no? Que ya desde el gobierno también lo que dijeron fue que planean judicializarlo, ¿no? Pero hay que ver en esa pelea de judicialización cuánto tiempo hay en el medio, quién tiene razón. Fue abrumadora, como bien decís vos. Y ya había ocurrido lo mismo en diputados hace 1 o 2 semanas. Ahora el Senado ya está, los decretos por lo menos podrá firmar otros, pero esos no están vigentes. Y se aprobó también por abrumadora mayoría la ley de financiamiento universitario. Ya tenía media sanción de diputados. Milei dice que la va a vetar. Y en este momento lo que están discutiendo es la ley de emergencia pediátrica, la ley Garrahan, que da la impresión que también va a haber abrumadora mayoría, porque hubo un discurso de Luis Juez, el senador que está alineado con la Casa Rosada, que se emocionó, muy emocionante el discurso, y da la idea de que el gobierno no está encontrando aliados, si se quiere, para frenar estas leyes, ¿no? No, aparte lo de Luis Juez, por ejemplo, con el tema de discapacidad, él lo planteó como un punto de no retorno en cierta medida respecto de ese proyecto, ¿no? Puntual. Y estos proyectos que estamos viendo cuando hablas de financiamiento universitario, que hay que aclararlo, no va a contramano con transparencia universitaria. No implica que vos apruebes financiamiento universitario, que digas denle la plata a las cajas negras de la política, todo lo contrario. Pero es una apuesta a la cual la mayoría de los argentinos siempre respalda. El Garrahan es otra apuesta que es muy compleja en materia de construcción política, y ni que hablar, y esto el otro día me comentaba un analista que hace esos focus groups de votantes, en este caso de votantes de Milei, la cantidad de familias dolidas por el tema de discapacidad con Milei, que eran votantes de Milei, que están enojadas con que este proyecto, que tiene 0,3 más o menos % del PBI, sea uno de los proyectos que el gobierno no quiere que exista, ¿no? La emergencia. Exactamente. Bueno, el caso emblemático, le rechazaron el veto a Milei de la ley de emergencia y discapacidad, pero ahora están discutiendo financiamiento del Garrahan o de toda la emergencia pediátrica. Y mirá lo que decía hace minutos Luis Juez, que es el senador por Córdoba, que aspira en 2027 a tener la bendición de Milei para pelear por la provincia, pero que en este tema salió claramente a apoyar la ley Garrahan. Mirá. Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llegan a los padres desesperados: vayan al Garrahan. Uno se nubla en esos momentos. Piensa lo peor. Dice, ¿y qué hago con esto? Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos. Bueno, ahí dijo que apoya la ley, que él se calla muchas veces algunas cosas del gobierno, pero que esto no se puede callar, y envió un mensaje fuerte, ¿no? Muy emocionado. Lo que pasa, Maxi, que es
imposible no empatizar con lo que dice Luis Juez, ¿no? Digo, por un lado está la construcción que es correcta del gobierno respecto de que tiene que haber más ingresos que gastos, porque si hay más gastos que ingresos, eso ya sabemos cómo termina, pero por otro lado, en el mundo de los blancos y negros hay cuestiones, como puede ser la sensibilidad que supone un organismo como es el Garrahan de talento mundial, regional y también como la última puerta de esperanza para muchas familias, donde es imposible que no empatices y donde los números se convierten en personas. Digo, esto es opinión, no información. Digo, cuando vos te metés con cuestiones tan sensibles, es correcto lo que dice el gobierno, tenés que decir de dónde salen las partidas para los gastos, pero por otro lado, si todos los gastos son iguales, tenemos un problema. Vos sabés que el gobierno, obviamente, su eje es el equilibrio fiscal y más en este momento donde hay tensión financiera, cambiaria, la tasa de interés está en este nivel para sujetar al dólar. Todos los inversores y el mercado está mirando a ver si el gobierno flaquea en el equilibrio fiscal. Por eso para el gobierno fue muy importante frenar el aumento de jubilados, ¿no? Con la ratificación del veto ayer. Pero da la impresión de que Milei sigue acelerando con la idea de que todo lo que vote el Congreso, diputados o senadores, es enfrentar a la casta. Y en estos temas como que se abrió una especie de grieta en el discurso oficial, porque son temas transversales. Ocurrió con la emergencia en discapacidad, ocurre con el tema de Garrahan, creo que ocurre también con la ley de financiamiento. Entonces, a mí me parece que el gobierno, en vez de encender la motosierra y sobre todo el discurso muy fuerte, obviamente cuando Milei critica el aumento de sueldo de los senadores, le viene al dedillo, es enfrentar a la casta. Pero en estos temas es delicado porque se ve que se queda sin aliados. Y aparte hay un momento en el cual todos los gobiernos tienen un punto de inflexión, que es lo que va a ocurrir ahora, que es la elección de medio término, donde de hospital de guerra muchos argentinos le dicen, bueno, comencemos con la clínica, pasemos de la motosierra a lo quirúrgico. El proyecto 1, que es bajar la inflación, viene siendo muy exitoso, al menos la foto que uno ve mes tras mes es muy exitosa, ahora con una salvedad que es propia de la volatilidad de años electorales, pero tal vez con ciertas luces amarillas más fuertes, como es la tasa, como es el costo del dinero para financiarse, para quien quiere sacar un crédito. Pero por otro lado, este tipo de iniciativas, cuando vos decís, voy contra la casta y no le doy financiamiento al Garrahan, y la verdad que no parece ser la casta, ¿no? Mirá Milei hoy en la Cámara de Comercio, estuvo vibrante, después vamos a contar la Cámara de Comercio porque es una entidad muy favorable al gobierno, ahí pisa muy fuerte Eduardo Bornequian. Sin embargo, hubo un cruce entre Sturzenegger y Mario Grisman, que es el presidente de la Cámara de Comercio, por un decreto que afecta a la Cámara de Comercio, pero también a otras cámaras empresarias. Y ahí Sturzenegger también identificó a los empresarios como la casta, diciendo la casta se resiste a sus privilegios. Pero mirá, Milei en el discurso ahí, en la Cámara de Comercio, respecto a que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa, quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado. Por culpa de sus constantes y desajustes fiscales y maltrato a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Bueno, ahí está, por eso insisto, este discurso, que es el discurso típico de Milei, en parte le ha servido hasta ahora, es parte de su construcción política, pero me parece que cuando hay temas tan delicados y que además tienen un costo fiscal muy menor, ¿no? Ahí es inversamente proporcional, digamos, son temas que fiscalmente son poco costosos y el impacto social es enorme. Me parece que el gobierno ahí queda un poquito descolocado, ¿no? ¿Viste cuando en management te dicen bajo esfuerzo, alto impacto? Claro. Bueno, es bajo esfuerzo económico y alto impacto de reputación y de costo para un montón de gente que
de nuevo, no es la casta, y hablabas recién de Mario Greenman, que es el titular de la Cámara de Comercio. Hace pocos días tuve la posibilidad de participar y disertar en una mesa con los principales protagonistas de ese G6, el grupo de los sectores más influyentes, y es un muy fuerte defensor. Muy fuerte defensor. Muy fuerte defensor. Es de los sectores más liberales, digamos, del empresariado. Inclusive, aún Sí. en el contexto actual, te habla de un crecimiento del comercio, la venta del 1,5. Digo, cuidado con todos son enemigos, porque cuando haces todos enemigos, terminás peleándote absolutamente con todo el Después vamos contexto. a mostrar, porque fue muy un cruce entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio, es una de las 6 cámaras más influyentes y demás, La que más emplea, 1 millón de donde trabajadores. Griemann, el empresario, le termina diciendo, bueno, hay democracia. Porque Sturzenegger le pedía, adelante de todos los empresarios, que dé debajo de un amparo que había presentado la Cámara de Comercio contra una medida que había tomado el Ministerio de Sturzenegger. Me parece que hay mucha tensión, y esa tensión del gobierno de construir en base al enfrentamiento en algunos lugares está flaqueando. No, y en un contexto que es importante, se viene la elección en la provincia de Buenos Aires, que más allá del kirchnerismo, antikirchnerismo, siempre las crisis comienzan por el conurbano, y el último lugar del que se sale de una crisis es el conurbano bonaerense, con lo cual no hay que subestimar el 7 de septiembre a todos estos factores financieros, Maxi, a los que hacías referencia recién. José, gracias como siempre. Lo mismo digo, un abrazo. Muy amable. Bueno, bienvenidos a Hora 23. Fíjense, Milei hoy diciendo que en septiembre va a haber un piso, un techo para el kirchnerismo en septiembre, pero que la gran elección la van a dar en octubre. Ahora, que si llega a ganar el gobierno en septiembre, en la provincia de Buenos Aires le ponen el último clavo al cajón. Es la elección nacional. Por ende, nosotros tenemos un piso en septiembre y en octubre va a ser mucho mejor. Como perdimos la provincia de Buenos Aires en el balotaje por 2 puntos, ganamos, digamos, en el balotaje por 14 puntos. Estamos en una pelea pareja, y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato. Si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos agobia. Bueno, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Hugo Machiavelli, se suma Gila Vilker a la mesa, Delfina Galarza, el economista Ricardo Delgado, y también está con nosotros, que vamos a hablar en un ratito. Me interesa especialmente hablar con él, porque bueno, es clave lo que ha pasado en Avellaneda. Y me parece que está bien tener la visión de alguien que conoce bien lo que ha pasado en Independiente, ¿no? Con Diego Errico, que es periodista partidario de Independiente y que estuvo anoche en la calle. Esto se ha metido en la pelea incluso entre Bullrich y Kicillof. Pero en medio de todo esto, el gobierno desplazó al titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Españolo, en una situación pero muy delicada, que son los audios de Españolo, Pablo, sí, que bueno, sugieren hechos de corrupción vinculados a los laboratorios. Sí. En esos audios, Españolo cuenta que hay contrataciones, y un porcentaje de esas contrataciones, en un hecho que él supuestamente denuncia de corrupción, es dinero que va a la Secretaría General de la Presidencia, o incluso apunta a Lule Menem, que es uno de los operadores políticos principales del gobierno. Esos audios han generado mucha repercusión. En primer lugar, hay que descartar que sea inteligencia artificial, porque por algo el gobierno lo echa. Nadie firma un decreto para echar al titular de la ANDI porque te hicieron un videíto de inteligencia artificial. Y no solamente a Diego Españolo, que además es uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, sí, que más veces ha ido a verlo a la Quinta de Olivos, que está desde la construcción de 2021 política de Milei, sino que han echado al segundo, a quien Españolo identifica como estar trabajando, haciendo ahí maniobras espurias con los laboratorios. Mirá, este es uno de los audios. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice: escúchame, ahora tenés que ponernos, ya no es más el 5,
ahora tenés que poner el 8, que son más chorros que los kirchner, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. El tema seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente. Bueno, me parece que el audio es clarísimo, pero explícalo, ¿por qué es tan importante Spagnolo? Pongámoslo un poco en perspectiva. Primero, una cuestión muy rápida. El gobierno esperó ayer hasta última hora, en realidad lo echan a Spagnolo hoy a las 12:05 de la noche, más o menos, porque estuvieron trabajando todo el día. Hay una tensión enorme en Casa Rosada porque desde este momento Spagnolo es un inorgánico y nadie sabe cómo va a reaccionar. Veamos un poquitito quién es el ahora ex titular de la Agencia de Discapacidad. Atención con esto, es socio fundador de La Libertad Avanza, ¿sí? Fundó el partido en 2021, él ya era abogado de Javier Milei y a partir de ahí trabó una relación muy pero muy cercana con el presidente de la Nación, a tal punto que es una de las personas que más ingresos tiene a la Quinta de Olivo, 38 ingresos. Posiblemente ustedes sepan, porque lo hemos contado a través de muchas crónicas periodísticas, que a Milei le gusta, suele hacer reuniones en el microcine de Olivos con distintas personalidades. Esto no es un secreto. Bueno, Spagnolo era de los que estaban invitados a esas reuniones y también tuvo varios encuentros con Lule Menem, que sabemos también que es mano derecha de Karina Milei. ¿Cuál es el problema acá? Primero, originalmente no sabíamos, no podíamos corroborar si los audios eran fehacientes o no, o era una operación, o eran Ahora, fake Pablo, news. discúlpame, en medio de la semana que se discute el tema de la emergencia y discapacidad, que le dan de baja el decreto, el veto de Milei, este hombre era el titular de la Agencia de Discapacidad. Sí, sí. Y lo que él denuncia es que había contrataciones en su área, contrataciones espurias. Sí, a ver, lo que él deja... Con laboratorios. Esto es un lío bárbaro que me parece que vale la pena explicarlo. Él en realidad no hizo una denuncia formal, sino que está grabado clandestinamente. Él no sabía que estaba siendo grabado. En Casa de Gobierno, distintos funcionarios, era muy cercano a Milei, Spagnolo, le preguntan si esto fue así, si él mantuvo esa conversación y hasta donde sabemos, hasta ahora, él no lo confirma, pero tampoco lo desmiente. Bueno, por eso lo terminan echando. Trataron de negociar que él se fuera por las buenas. Spagnolo no se fue por las buenas. Por eso digo, esto es muy importante porque, primero que hay menciones a sobornos. Se está hablando de la secretaria general de la presidencia, que es la hermana del presidente y de su mano derecha, y con retornos precisos. En un audio cuya veracidad no sabemos, pero sí, de alguna manera, está corroborado un poco, al menos que es Spagnolo, en el hecho de que lo echen. Quisieron que se fuera por las buenas, ahora que renunciara y él no quiso renunciar. El decreto de donde firman para echarlo, argumentan que el artículo, creo que número 2 de Ética Pública, tiene la obligación los funcionarios que ven un ilícito de denunciarlo. Con lo cual el gobierno le da verosimilitud Estamos de acuerdo. al audio, no a lo que dice Spagnolo. Si esto era cierto, claro, Spagnolo debió haberlo denunciado. Bueno. Ahora tendrá que investigarlo la justicia, claro, pero el audio lo da por cierto. Ya tiene una denuncia, porque Gregorio Dalbón presentó una denuncia, con lo cual en Comodoro Pi lo van a tener que investigar. Ahora, ¿es un carpetazo? Sí. Hay una sospecha también, hay una causa judicial también, el gobierno toma una decisión también. Hay que saber la verdad, ¿no? Porque es un hombre clave, en este caso... Pero de todas maneras, ahora vamos a hablar si hay que echar a los que denuncian o hay que echar a los que cometen los ilícitos. Porque en general algo que dijimos siempre de la época del kirchnerismo es que echaban a los que denunciaban, no a los que no había que denunciaban, digamos, ¿no? Pero que no echaban a los que... Perdón. O en la década menemista. ¿Cuál es el problema de la década menemista? Bueno, que aparecían los casos y no echaban a los que habían cometido los delitos. Exacto. Bueno, yo creo que hay que aclarar. Es una grabación de los servicios, probablemente, que siguen laburando tal como siempre. Si vos sos grabado y no dijiste nada malo y no hiciste nada ilegal, que te graben todo el día, ¿se entiende? Es decir, después el fiscal dirá si el origen de esa grabación es legal o no, pero debe investigar el hecho. ¿Se entiende? Es decir, estamos en una trama en donde los otros no del poder todo el tiempo mandan carpetazos, pero si vos dijiste algo incorrecto o hiciste algo incorrecto, lo cual es peor,
La justicia tiene que Ahora, determinar sobre los Españolo no se hechos, está autoincriminando. Españolo en el audio no se está Está diciendo que el número 2 del organismo era el que contrataba y que él dice que pasan cobraba cosas estas abajo coimas. de él. Bueno, Exactamente. y si pasa cosas debajo de él, él como funcionario sabe que les cabe la de la ley y tiene que denunciar. ¿Se entiende? Mire, vos como funcionario tenés la obligación de denunciar un hecho posiblemente. Miren a un funcionario... Hay audios que dicen que él fue a decirle al presidente. También. Que fue a plantearle que pasaba esto al presidente. Que pasaba esto al presidente y que no obtuvo respuesta. Fíjense Guillermo Franco, que obviamente masterclass de manejo en la política argentina a través de distintas administraciones, ¿no? Y haber visto pasar a muchísimos funcionarios denunciados y él siempre haber quedado impoluto, por lo menos frente a la justicia, lo cual es un mérito, ¿no? en la justicia argentina. Miren. En esas declaraciones, volcarse a la justicia. Ministro, ¿ponen las manos en el fuego por Españolo? ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. No creo que son temas que tienen que investigar la justicia. ¿Cree en la inocencia de Karina Milei y de Lula Menem mencionados en ese audio? Están citados en interpelaciones. No me pregunto, por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei, en el elemento, son temas que tienen que investigar la justicia. Yo no sé. Bueno, la frase es no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Sí. Esto viene, Franco lo conoce desde la década del 90, que lo que hacíamos como pregunta todos los periodistas en aquel entonces, donde volaban, sobre todo en la primera etapa de Menem, cuando estaba blindado, porque le iba bien en la economía, entonces no importaban los casos de corrupción, pero que aparecieron muy pronto en la época de Menem. La pregunta era, ¿pone las manos en fuego por tal funcionario? Y en aquel entonces sí se decía, había varios que salían, que eran los defensores, ¿no? Lo que salían a explicar todas las mañanas y demás, con la cara firme, decían, ¿cómo sí? Ponemos la mano. Franco dijo, no pongo las manos por nadie. Claro, acá es decir, el ABC de la política hoy en día, digamos. Bueno, Franco en su momento puso la mano por Caballo y Caballo le tiene cierta estima, una enorme estima por eso. La cosa es que está muy revuelta la cuestión en Casa de Gobierno, porque ahora repito con esto que me parece que no es un dato que debemos dejar pasar por alto. Españolo se fue en malos términos, buscaron que él renunciara y lo tuvieron que echar, con lo cual no sabemos si Españolo va a venir mañana a un canal de televisión, si viene a declarar, ojalá que sea en este. Es abogado penalista, aparte Españolo. Sí, y también... con lo cual nadie sabe si se va a presentar en algún momento como testigo o no cuando lo llamen de la justicia. También es cierto que los mensajes son confusos. Hay que aclarar. A ver. Los mensajes porque hablan de un porcentaje, qué sé yo, hablan de un laboratorio, pero no hay una claridad, no sé, lo pregunto. Pero Hugo, a ver, acá, perdón. Obviamente la decisión se tomó justamente porque hay sospechas. Es muy sencillo. Si la cosa era confusa, o si Españolo dice, mirá, yo jamás dije eso, sale, lo explica y demás, es muy sencillo y se desactiva. Claro. No lo hubiesen echado a él, ni al segundo, ni hubiese todo el decreto, ni estaría el gobierno en vilo. Es que al gobierno se le exige una lucha anticorrupción, de hecho se lo votó por eso. Incluso Milei en una de las últimas declaraciones dijo, yo veo a alguien corrompiéndose y le pego no sé en dónde, ¿no? En la cabeza creo que le dijo. O sea, claro, lo que pasa es que acá, como dice Gila, ¿no? Se espera eso de este gobierno, ¿no? Porque venimos de lo peor que nos pasó en materia de corrupción en la historia argentina. Está bien, pero llevemos un poquitito de claridad. Primero, los audios de Españolo, él no se está autoincriminando, con lo cual no tenemos motivos para decir que él es el corrupto. Pero Pablo, ¿qué operatoria explica? Dame un segundo. Entonces, no hay motivos en los audios para decir, él no se está autoincriminando. Eso no estoy diciendo nada más que lo que sostienen esos audios. Si eventualmente no cumplió con su rol como funcionario porque no denunció, perfecto, que se lo investigue. Creo que todos cometeríamos un gravísimo error si diéramos por ¿Cómo es la operatoria que explica él? ¿Cuál es la operatoria que él explica? Él involucra a un laboratorio y dice que hay un retorno hacia la Secretaría General que él estima en el 3%. Esto es lo que dice Españolo. A ver, vamos a ir de vuelta. Esto es lo que dicen los audios que se le atribuyen a Españolo, porque en época de inteligencia artificial, está bien, fake news... Bueno, pero es lo que decíamos. Está bien, pero tenemos si hubiese sido así, el gobierno no lo echás al 1 y al 2 y pedís una auditoría. Evidentemente algo hay de esto. Ahora, de ahí a convalidar que lo que se dice en los audios es todo cierto, no lo podemos hacer. Mostremos las imágenes de Españolo, porque Españolo estaba en el corazón, digamos, ¿no? Aparte la ha canchereado muchas veces, se ha peleado con mucha en ese gente. Auto, ¿no? Milei, Karina y atrás Martín Menem, que me parece que hay un grupo de libertarios que están muy enojados evidentemente con los Menem,
con Lule Menem y con Martín Menem, ¿no? Ahí me parece que... ¿Estás hablando de Santiago Caputo específicamente? No solo de Santiago Caputo. Porque hoy salió Marcela Pagano, de este bloque que se ha abierto, de 4 diputados, en una carta terrible apuntándole a Martín Menem y pidiéndole al presidente, diciéndole que los Menem son la corrupción, como si fueran los 90. No es solamente Santiago Caputo que está enfrentado con los Menem, ¿eh? Hay sectores de los libertarios que evidentemente no se sienten bien. Estoy diciendo algo no, que no es así. Y además, a ver, en la medida que pase el tiempo, el poder en sí mismo produce un desgaste interno por la propia exhibición y la propia administración de lo público. Ese desgaste interno exige un nivel cada vez más alto de moral interna que hay que sostener justamente sin ningún tipo de antecedente ni conversaciones que sean sospechosas de descripción de hecho de corrupción. Sí. Porque ahí es donde viene el desgaste. O sea, digamos, es una cuenta regresiva. Siempre se dijo, y Gila lo puede explicar muy bien, alguien asume en un gobierno y empieza una cuenta regresiva que tiene que convalidar con una excelente gestión y evitar cualquier hecho que pueda justamente producir las fragmentaciones de quienes están abajo entre serruchos y tirando piedras de afuera. Son internas que cada vez están tocando más de cerca a los dos hermanos Milei. Básicamente lo vimos en Libra y lo estamos viendo ahora. Y son situaciones que se están trasladando al Congreso. Digo, hoy hubo una presentación justamente de un proyecto de resolución para que haya una comisión investigadora por el caso de los audios de Españolo. Así que es muy probable que esto también avance, digo, en momentos donde se está discutiendo tema Libra, que también, bueno, pone el foco sobre todo sobre el presidente, si hubo involucramiento o no, y lo mismo en este caso, ¿no? Donde se pone el foco en la Secretaría General de Presidencia. La comisión investigadora sabemos que no nos llevan a nada. Acá tenemos la experiencia. No, por supuesto. Políticas. Es la justicia. Pero la política juega, obviamente. Bueno, pero golpea políticamente también. Uno tiene la impresión que los Milei vienen por fuera de la política, ¿no? Y parte del discurso es en contra de la casta. Pero el apellido Menem no viene por fuera de la política. Sí. ¿Qué es esto? Claro, acá vemos lo que decía, la presentación del proyecto de resolución para crear esta comisión investigadora. Es algo que probablemente va a avanzar en diputados en los próximos días. Lo presentó Esteban Paulón de Encuentro Federal con otros bloques, ¿no? Con el GEN, la Coalición Cívica y Unión por la Patria. Ahí está. Lo tenemos. Bueno, a lo que voy, a ver qué opinan y no sé si tenemos algo más con esto. Toda la información que tengan la vuelcan. El apellido Menem, cuando terminó la década del 90, quedó muy asociado a hechos de corrupción. Probados o no, quedó muy asociado. Fue parte de... No fue solamente la recesión del final de la convertibilidad lo que le hizo perder a Menem. Podemos hacer un listado. Hubo hechos de corrupción corroborados en el menemismo y gente presa, ¿no? Además del propio presidente. Quedó muy asociado a eso. Me da la impresión... Superado localmente por el kirchnerismo después. Me da la impresión de que hay sectores dentro del propio gobierno que están apuntando, digamos, a los Menem. ¿Sí? ¿Será por el armado político que dejó muchos heridos? Porque efectivamente pero los Menem hay un también esquema están distinto apuntando. al resto. Pero los Menem también están apuntando contra los que les apuntan. O sea, acá hay una interna que se está abriendo paulatinamente. Hay segundas y terceras líneas de funcionarios, algunos cercanos a Santiago Caputo, que han pagado su lealtad bastante cara, corriéndose del gobierno. Hay cosas que no se notan, pero hay una interna ahí. Hoy la carta de Marcela Pagano es muy fuerte, pero además en otro de los audios también lo que muestra Españolo es mucho enojo con los Menem. Igual hay que entender qué clase de fidelidad pide el gobierno, ¿no? Porque cuando uno mira la dinámica en este año y medio, uno lo que ve es, bueno, con Villarroel conflicto, con Marra conflicto, con Pagano conflicto. O sea, empezás a ver que muchos de los partícipes que estaban en los orígenes han, bueno, digo, conflictividad pura, ¿no? Digamos, entonces, la pregunta es, ¿qué significa lealtad para el gobierno? ¿Qué están pidiendo? Españolo en uno de los audios habla de la relación con Villarroel y dice, si Karina hablara... Españolo, no sé si escucharon. Sí. Que dice, si Karina hablara... Bueno, evidentemente, gente que ha estado en ámbitos importantes del poder, de esta administración... y bueno, ahora, si vos te enemistás con todos, evidentemente hay gente que tiene información y que habla. ¿Se le puede creer Españolo? Porque eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Se entiende? Digo, que él diga algo. Estamos de acuerdo. Claro, ¿entendés? Porque el problema pero podemos no creer, pero podemos no investigarlo. No, de ningún modo. Es más, debería ser mucho más aguda la presentación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios
para saber qué tienen antes, cuáles son los negocios con el Estado, cuántas empresas tienen. Todo eso debería pasarse en un peine fino de manera mucho más aguda, para evitar todas estas cuestiones, porque el problema es la honestidad. ¿Se pone en juego todo el tiempo? Sí, claramente. Y yo creo que en el escenario de un gobierno como este, la honestidad debería ser el primer valor que se levanta, tal como incluso el presidente lo reclama. Es que para mí lo que le queda ahora al gobierno es justamente, y eso lo va a defender, me imagino, en sede judicial, no hay duda del audio. Lo que va a defender es si lo que dice el audio es cierto o no. Claro, es lo que se va a investigar. Mira, ahí, ¿sabés qué es lo que te hace ruido? O sea, yo digo, a priori lo que digo es la justicia. Pero te hace ruido porque aparece una denuncia por nada, dicho, ni siquiera denuncia, sobre el Rolex. Contestación tremenda, ¿no? Digamos, contestación al otro día con un ímpetu fenomenal. Día siguiente aparecen estos audios de Españolo. Silencio de radio. Entonces, y acto seguido despido de Españolo. Entonces, son ahora puede ser que en un caso esté claro y en otro no esté tan claro. Yo creo que ese comportamiento errático es lo que habilita la sospecha. No, pero claro, no hubo ninguna aclaración del gobierno, más allá de que esté claro o no, de si era él o no, digo, inclusive eso, el gobierno desde la vocería ni siquiera... Está claro que el gobierno al despedirlo es él. No hay duda. ¿De qué estamos hablando? Vos firmás un decreto y pedís una auditoría y echás al primero y al segundo, el gobierno mismo te dice, sabemos que es él, lo que el gobierno está faltando un comunicado oficial del gobierno. Vamos a investigar si lo que dice es verdad o no es verdad. Fíjense otro de los audios. A ver. Sabés que están choreando, sabés que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Pregunta, ¿dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Con quién estaba hablando? ¿Se entiende? Sí. Todo eso debería ser aclarado lo antes posible. Claro, y también hay que investigar a ver si lo que dice es cierto, ¿no? A ver si hay un retorno que está llegando a presidencia o no. Y esto sería bueno para presidencia en caso de que no lo fuera, porque limpiaría su nombre. Insisto, el gobierno está claro que da por cierto los audios. Lo que frente a la sospecha toma una decisión. No, lo que plantea es, primero, lo que dice Españolo es cierto o no, y en todo caso argumentará, bueno... Pero Hugo, perdóname, ¿no lo rajan a Españolo porque se autoimplicó en un caso de corrupción? Ese es el tema, que eso acá la sospecha, acá hay una cuestión de lealtad, de otra cosa, de que les molestó, pero el tipo no está diciendo a mí me traen la valija con la plata. El gobierno lo echa por otra cosa, ¿se entiende? Esto tiene que quedar en claro. Sí, el argumento legal del decreto, hoy Diego Cabot lo resaltó, y me parece que está bien claro, es que como funcionario público, según la ley de ética pública, si vio la comisión de un delito debía denunciarlo. Eso le permite, obviamente, al gobierno cubrirse jurídicamente. Es decir, bueno, pero bueno, después habrá que ver en la justicia qué cuenta Españolo. Por ejemplo, esto que decía de los WhatsApp, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Se le habrán borrado? ¿Estará dispuesto a presentarlo ante la justicia? El fiscal Picardi, el joven lo usa como negociación con el gobierno. Tiene que llamar a Españolo, sentarlo y decirle, bueno, para sentarlo obviamente, seguramente en una presunta indagatoria, no como testigo, porque está denunciado, frente a la presunción de delito, la defensa de Españolo frente a un fiscal es explicar todo esto y ver si, siguiendo una ruta, se puede comprobar lo que está diciendo o es una falsedad, es un circo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Ahora le vamos a preguntar a Gila cómo viene el panorama. Ahora vamos a hablar también con Ricardo Delgado, porque la economía está desde marzo estancada. Están clarísimos los números, no hay duda. Acá desde Juan Carlos de Pablo, Broda, Arriazu, o cualquier economista que mire los números, esto es así. Y antes de que aparezca el apretón monetario, antes de que se disparen las tasas, de que ahora lo van a ver a Caputo diciendo, bueno, tenemos que tomar esta medida de emergencia para estabilizar en medio del riesgo electoral. Pero está llamando Ramiro Fornataro, porque está en este momento, ¿dónde está nuestro móvil? Con Ramiro Fornataro. Maxi, ¿cómo estás? También saludo a todo el equipo. Buenas noches. Estamos aquí en Avellaneda, en la comisaría cuarta de Sarandí, donde de los 98 aprehendidos que estaban hoy, bien temprano en la mañana, solamente quedan 36. 31 hombres y 5 mujeres.
Hasta ahora lo que pudimos ver respecto de la hora que llegamos, aproximadamente a las 6 de la tarde hasta el momento, siempre se acercaban algunos familiares para traerle algo de agua, algo de comida, se veían las bolsas del supermercado, también algunos abogados que o fueron contratados por los familiares desde Chile para que se pongan en contacto con los aprendidos, o también mismo los chilenos propios que se quedaron y que no fueron detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, le pidieron a algún estudio de abogado que se acerque aquí, pero no pudieron hablar. Lo máximo que llegaron fue a un intermediario de la Embajada de Chile que estaba entre la comisaría cuarta, que estaba a mis espaldas, y por supuesto los familiares y los abogados que querían defender a, en este caso, los chilenos que fueron detenidos por la policía bonaerense allí en las inmediaciones del Libertadores de América. Ramiro, ahí vuelvo con vos, pero está con nosotros Diego Rico, que es periodista partidario independiente, Hugo Machiavelli, Pablo Fernández Blanco juegan. Bueno, ¿qué pasó anoche? A Ricardo Delgado, que es hincha de Racing, lo dejó afuera de esto. Sí, justamente, no opino, que lo vea a la distancia. Una locura evitable. Sí. Una locura. Vos hablabas recién de Bullrich y Kicillof. Parte de lo que sucedió ayer arrancó en el 2023. En una represión policial que hubo en el estadio de Independiente y donde Ritondo, Grindetti suponían que la policía tenía como algo contra los hinchas, ¿no? Pensando en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En ese momento Independiente decide no dejar pasar más la policía dentro del estadio y poner seguridad privada. En el caso de ayer... Espera un poquito, porque van a contar un poquito para que vayan viendo con vos las imágenes y lo que es lo que pasó. A ver, la tienen ustedes. No, está muy bien. El antecedente es clave, por eso el argumento de Javier Alonso, ministro de Ciudad Bonaerense, para mí es una barbaridad, porque dice, porque Independiente había acordado que no entremos, no entramos. Y en verdad, un funcionario público, como es un policía, frente a un hecho de violencia, tiene que actuar, porque si no, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia y tiene que evitar estos hechos que se solucionaban muy simplemente con una cantidad de seguridad privada, si no le gusta a la policía, evitando que se acerquen y que tiren desde esa platea lo que tiraron. Es decir, que hay un problema entre desidia y complicidad que no se termina de explicar. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos, jueguen ustedes la información que tengan respecto. La hinchada, lo que empezó fue la gente de chilena, que llegó dos horas y media previa al estadio para no cruzarse con la parcialidad de Independiente. Y ahí empezaron a tirar. Ya habían atacado al carrito de las hamburguesas, a la de limpieza, le sacaron las cosas y tiraban. Por eso te digo, pasa que acá lo que no entendí... 1000 personas de la Fuerza de Seguridad fuera de la cancha. 650 policías y 150 dentro de... Pero claro, bueno... Pero a ver, de los 150, Independiente no puso a nadie ahí. Desde que no hay más visitantes, se sacaron los alambres, se sacaron la crítica y todo, y ni siquiera nos rodearon con seguridad privada. Quedaron... hacer lo que quieren ahí. Pero además no sé, perdón. ¿Qué es esto? Ahí ya es cuando al final, cuando quedan 20 hinchas comunes de Te lo cuento en escenas. Escena 1, la barra brava de la U de Chile está en la bandeja sin ninguna protección y empieza a tirar de todo a los simpatizantes de Independiente que están abajo. Y cuando digo sin ninguna protección es porque no pueden estar ahí al borde. Claro. La hinchada de Independiente empieza a cantarle a la barra brava porque no hay policía que ocupe ese espacio y desaloje a los hinchadas de la U de Chile. ¿Qué hace la barra brava como grupo mafioso? Hace eso y casi que linchan, no hay muertos por ahora y esperemos que no lo haya, pero podrían haber sido varios los muertos. Ocupa el lugar de la fuerza de seguridad que estaban afuera, sí, los policías, y mientras adentro se producía... La barra Independiente se toma revancha con la... Claro, pero acá el problema es otro, porque ellos están arriba, Independiente tiene 2 barras. Cuando la Conmebol le dice, previo al partido, abajo no tiene que haber gente de Independiente, ellos dicen, ya vendimos entradas, pero no es tan así, porque Independiente está partida en 2 la barra. Una barra va ahí y la otra... Si vos mandás las 2 barras juntas, no se juega el partido directamente, se matan. El día anterior, voy a hacer un pequeño comentario. Sí. A 4 cuadras se jugó un partido... sin problema. En las mismas condiciones. Sin problema. Y era lo mismo. La hinchada de Peñarol, Racing contra Peñarol. La hinchada de Peñarol estaba lo mismo, en la misma situación que estaba en la hinchada arriba de la otra. Y abajo estaba la hinchada de Racing. ¿Sabés por qué no pasó nada? Porque pusieron una... Porque tiene protección
porque tiene protección la tribuna alta de Racing, cosa que no tiene la escena, te digo, hablé de escenas. Hablé de escenas, te hablo de moneda dos caras. Independiente tiene un problema con la barra hace mucho tiempo. Sí. Nosotros entrevistamos en este canal al primer arrepentido de los barras, que fue Bebote Álvarez, a quien pude entrevistar como arrepentido de una causa de asociación ilícita, en donde Moyano zafó por algunos intereses, pero el resto de los dirigentes y barra brava cayeron presos. Después de aquel Bebote Álvarez controlando, que expulsó casi a Cantero, y vos recordarás el episodio, la barra brava de Independiente tiene facciones muy violentas que controlan muchísimos negocios, como toda la barra del fútbol, que sirven para la política, que sirven para... Bueno, fútbol y política, ¿no? Pero fútbol y política. ¿Quién es el presidente de Independiente? Bueno, Grindetti. Pero escúchame, Grindetti no era candidato a gobernador también. Sí, también. El hombre de la mano derecha de Macri en la ciudad. ¿Y antes quién fue presidente Independiente? No, y Moyano, pero también está Ritondo, pesa muy fuerte. Entre Moyano y Grindetti. Ah, bueno, Doman. Es decir, Independiente tiene un escenario muy conflictivo con la barra. No, pero yo estoy hablando de político, no te estoy hablando de... se han metido, Moyano, pero perdóname, Ritondo, un club tiene una fuerza política fenomenal. Un club en el... ¿Por qué? Porque tiene un brazo armado que es la barra brava. Pero te digo algo, cuando esto puede ser inoperancia de la Comisión Directiva Independiente, que no te puedes no dar cuenta de lo que pasa. Ahora, cuando se arma, fue 2 horas y media previo al partido que empezaron a tirar cosas. Ahora, cuando se arma, yo creo que deben haber llamado a la policía. Y yo creo que hubo un pase de factura porque dice, me sacaste el negocio, me redujiste los policías. Y la policía no entró. Nadie habla si la cancha estaba en condiciones de recibir a 2.000 o 3.000 personas. Acá sin ningún tipo de... eso. No sé, Conmebol. La Conmebol dijo que no tenía que tener gente abajo. Mira, acá la responsabilidad es del Estado. Acá que no me venga ni con Conmebol, digamos, hay que leer el derecho y entender que hay, digamos, no hay un estadio que es una estratosfera o una embajada mundial de la NASA donde no, ahí tiene que entrar la policía, tiene que brindar la seguridad. Hay un organismo que se llama Previde que debe prever, y si no que lo saquen a todos. Yo no sé, hasta ahora no hay, no solo barras detenidos independientes, son todos chilenos, sino que además no hay quien haya pagado el precio por esto. Nadie tuvo la culpa. Vos escuchás a los chilenos, ellos no fueron. Escuchás a los independientes, hay otra cosa, me parece que hay 2 condimentos más que comparto lo que dice Hugo en su totalidad, pero hay algunos condimentos más. Primero, Chile está viviendo un momento de violencia con el fútbol. Esto es algo que no se nos escapa a los argentinos. En Chile hay una situación dramática también con los barras. Jugaba Independiente contra un equipo chileno. Esto por un lado. Y por otro lado, acá diciendo mínimamente, la Conmebol también no dijo nada. Se estaban revoleando cosas y los jugadores estaban jugando. Pero la Conmebol ve negocio. La Conmebol no le importa. O sea, pero por eso te digo, vos Conmebol va a estar a sus consecuencias. Vos Estado no podés permitir que ni la Conmebol ni la Conmebol... Si ves el negocio, bueno, no podés manejar el negocio. Claro, pero por eso te digo, vos Estado... Obviamente que la responsabilidad del Estado... Disculpen la ignorancia. ¿Hay público visitante ahora en los... En estos torneos... Ofrece, pero los equipos grandes no van a recibir visitantes porque no tienen espacio. No, pero estamos hablando de 2 escenarios. Pero evidentemente la Argentina todavía no está en condiciones de... No, pero en estos torneos hay visitantes. Son torneos internacionales. Los internacionales hay visitantes. Bueno, cerrame... ¿No habías visto nunca una cosa así? No, a ver, nos quedamos con las últimas imágenes cuando entra la barra 100 contra 20, que no era, ya la barra brava de ellos se había ido. Entonces quedan las imágenes de los tumberos, porque eran tumberos, las cosas que hicieron de tumberos. Totalmente. Desde pelea de cárcel. Torturando a los hinchas chilenos. Torturando, nunca vi nada igual. ¿No viste? No, tortura no. Sí, pelea, ha habido muertos. De tirar cosas de arriba hacia abajo, en San Lorenzo, en cancha de Boca, mataron a un hincha, si no se acuerda. Cuando a Saturnino era el nombre del hincha. ¿Para vos dónde está la responsabilidad? Parte de la policía, porque estoy seguro que los habrán llamado y no contestaron. Tengo los 650 afuera y los que me corresponden, yo creo que es un pase de factura y la dirigencia independiente, ¿cómo no te vas a dar cuenta que no pueden estar libres ahí adelante? Hoy ahí tenemos las imágenes y me voy ya con el tema económico y todo lo que hay dando vuelta, porque está muy caliente también el tema económico, pero hoy el ministro del Interior chileno con Bullrich. Escaló esto. Claro. Y Bullrich cruzándose con Kicillof. Kicillof no puede sostener un argumento mínimo en esto. No hay manera, porque la jurisdicción es la provincia de Buenos Aires. Ahí está la cancha y la responsabilidad es del gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, la seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No hay discusión. Están ahí, son de los dos lados, ¿eh? ¿Por qué? Porque sacada a la policía aquella vez porque decían que ¿Pero la policía qué policía?
la policía de la provincia. Por eso te digo, es la policía de la provincia. Ahora te está poniendo de vuelta. Mirá que la policía tiene su propia autonomía para los negocios. Pero hay jefe de la policía. Bueno, tiene su propia autonomía para los negocios. No, pero la policía no, esos 650 no se mueven por autonomía, se mueven por una decisión de un jefe. Pero vos te crees, ¿no? En 2 horas y media previa que estaban tirando cosas, ¿no llamaron? Bueno. Déjenme un segundito, porque voy con Ramiro y me voy al tema económico, me tengo que ir de acá. Ramiro, estás ahí, a ver, contame la última información. Para completar, hay 2 chilenos que están en terapia intensiva internados en el hospital Fiorito. Uno de ellos es Gonzalo Alfaro, aquel que se ve claramente en las imágenes que se tira, salta al vacío y cae sobre uno de los techos, y el otro es Jaime Mora, de 56 años, que también tiene una herida cortopunzante, y también ambos están en terapia intensiva. Así que esos son los chilenos. Y respecto de la comisaría número 4 aquí de Sarandí, hasta mañana bien temprano, a las 8 de la mañana, aquí no habrá novedades. Ramiro, gracias. Impecable, como siempre, Ramiro. La economía está estancada. Los últimos datos del INDEC, a ver si podemos ver el gráfico, está clarísimo. No tengo tiempo para explicarlo. Mañana vamos a explicar en detalle, pero desde febrero que no crece. El último dato dio una caída. El último trimestre dio 0,1 de crecimiento respecto al trimestre anterior, gracias a que en abril anduvo bien, pero los últimos 2 meses vinieron para abajo. Es decir, viene en un serrucho, se recuperó respecto al piso. Si se mantiene estancada hasta fin de año, va a crecer igualmente 4% respecto al promedio del año pasado, pero se quedó ahí, se quedó sin nafta, como decía el propio Caputo. Lo sumo a Ricardo Delgado, porque fíjense lo que dijo hoy Caputo en el stream, porque todos están sorprendidos, dicen, bueno, pero la economía venía estancada, este es un dato de junio, y encima hicieron un apretón monetario muy fuerte, disparó la tasa de interés. Hoy la tasa de interés fue al 80%, es decir, están las empresas desesperadas, están todos los que están con deuda desesperados, los que descuentan cheques, las pymes, paralizás más la economía. Pero hoy Caputo justificó esta medida diciendo, miren, estamos en una situación de escenario electoral, tenemos que frenar la pelota. Mirá. A mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, yo creo que nosotros veíamos una situación que tal vez el mercado no le daba tanta relevancia o subestimó que era este nivel de ataque. Para el mercado, tal vez el próximo evento eran las elecciones. Nosotros pensábamos que no, que antes de las elecciones iban a intentar hacer cosas como esta. O sea, votaron 12 leyes en contra, digamos. Entonces, ¿cuál es la tasa de vuelta de equilibrio de ese riesgo político? Entonces, obviamente es una tasa más alta. ¿Y cuál es la función de reacción nuestra ante eso? Es la que siempre dijimos que iba a ser, es la que también le dijimos José Luis al fondo mismo que íbamos a hacer. Nosotros dijimos, si la cosa por algún factor, si la situación por algún factor, como puede ser ahora político, se pone más peludo, nosotros, eso se va a traducir en Argentina seguramente en una caída de la demanda de dinero, en una mayor inestabilidad, y la función de reacción nuestra va a ser apretar la política monetaria. O sea, siempre iba a hacer esto. Entonces, ante un evento político así, sí, era, digamos... Para que se entienda, a principios de julio Caputo decía, la demanda de dinero está perfecto, los argentinos quieren los pesos, si querés comprar dólar, comprá, campeón y demás. Ahora dice que la cosa se puso peluda por la cosa política, la tasa está en el 80-90%, hoy los bonos en pesos se cayeron, tuvo que salir a comprar el tesoro para sostenerlo porque es una tasa exorbitante. Y hoy encima subió el dólar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, a ver, en julio además arrancó todo lo que tiene que ver con el desarme de las LEFIs, ¿no? Sí. Que fue la última saga de las LELIX que después se transformaron, las LEVAC que se transformaron en LELIX, y era la deuda del Banco Central. Pero más allá de esa cosa que técnica. No, bueno, pero es una cuestión técnica que liberó una cantidad enorme de pesos, a mi juicio por mala praxis, que no encontraban destino. El dólar subió 14% en el mes de julio, y el gobierno se vio obligado a instrumentos de emergencia y a dar tasa justamente para chupar esos pesos. Y bueno, la tasa quedó en estos niveles. Ahora evidentemente la demanda de dinero empieza a jugar, si querés, lo preelectoral, pero en realidad eso en julio también estaba.
Con lo cual, digo, el componente político... La demanda de dinero existe, que la gente no quiere los pesos y va al dólar. Exactamente, se cae. Pero que eso sucede en cualquier escenario electoral. Escenario preelectoral. A ver, para decir algunas cuestiones. La primera, en términos de actividad económica, hoy la actividad económica está en los mismos niveles que estaba en diciembre del año pasado. Si uno hace la línea, está en el mismo nivel. Electroencefalograma plano. Cuando la economía se había recuperado hasta diciembre en una B corta. El segundo semestre del año pasado. El segundo semestre del año, traccionado por básicamente el crédito. Cuestión que obviamente con estos niveles de tasa de interés... Matás. Por lo cual ahí hay una preocupación que me parece que no va a tener un impacto electoral, a mi juicio. Creo que todavía va a seguir jugando la ilusión de que la inflación... No ilusión, en términos de que ha habido una reducción de la inflación significativa, pero en términos de actividad y empleo, la situación luego se va a empezar a complicar. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto? Muy poco. Muy poco. Y no, porque si vos tenés... Si no, quebrás empresas, generás un problema. Quiebre generalizado en la cadena de pagos. Todavía esto no se ve, porque sigue habiendo cierto lag, cierto rezago de actividad, pero evidentemente ya hay sectores que empiezan a sentir demoras en los pagos, postergaciones y obviamente una menor demanda. Y te hago breve la última. ¿Cómo se sale de esto? Porque hace un mes teníamos el dólar a 1.370 y la tasa en 30. Y decís, bueno, ¿qué problema hay? Si no traspasó a precio, hoy tenemos el dólar en 1.320 y la tasa en el 80%. Bueno, yo creo que potencialmente más traslado a precios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el traslado a precios empezó ya, en alimentos en particular, ya la segunda semana y mañana cerramos la tercera, se está viendo. Creo que el gobierno va a llegar con tasas de inflación del orden del 1 y algo a las elecciones, pero digamos, la cuestión después del 26 de octubre es de qué manera recalibrás y empezás a darle más liquidez a una economía para empezar a generar el combustible necesario para que la actividad se vuelva a recuperar. Gracias, muy amable. ¿Tenés ganas de pasar unos días inolvidables, disfrutar Mar del Plata, hacer surf, caminar por la costa, tomar una cerveza artesanal y salir a bailar? Mar del Plata es todo lo que